en la hoja 49 en la carilla B. Exactamente son 7 renglones de abajo hacia arriba o 8 renglones en las últimas 2 palabras donde están los 2 puntos. En la Mishnah dijimos que la persona tenía que regresar. Había 2 situaciones básicamente que estuvo analizando nuestra Mishnah. Situación número 1, la persona que estaba yendo a cumplir una mitzvah el 14 de Nisan, en víspera de Pesach, y recordó que tenía Hametz en su poder. Dijimos, en esa situación, si llega a volver para quemar el Hametz, debe hacerlo y continuar con la mitzvah. Pero si él no llega a quemar el Hametz y continuar con su mitzvah, entonces que lo anule en el lugar donde él se encuentra. Segunda situación, la persona que salió de Jerusalén y recuerda que tiene carne de Cordán con él, al haberla sacado de Jerusalén, arruinó la carne, no se la puede consumir y hay obligación de incinerarla. También ahí la Mishnah nos dijo que si él se recordó una vez que pasó el pueblito llamado Tzofim, la puede quemar en el lugar que él recuerda y si no tendría que regresar a Jerusalén para quemarla ahí como corresponde. Ahora, la Mishnah aclaró que tanto en una situación como en la otra, no sobre cualquier cantidad de hametz o cualquier cantidad de carne que estaba en su poder, él tiene que regresar. Vimos ahí 3 opiniones. La primera opinión fue, así dijo la Mishnah, la opinión de Rabbi Meir. Rabbi Meir dijo, únicamente regresa si tenía el volumen de un kabetzá, de un huevo. Rabbi Yehuda dijo, únicamente si tenía el volumen de una aceituna, con menos de eso no tiene que regresar. Y Jajamim marcaron diferencia entre la carne y el hametz. Sobre esto la Gemara plantea, dice así, en nuestra Mishnah Rabbi Meir dijo que él tiene que regresar únicamente si tenía el volumen de un huevo. Quiere decir que Rabbi Meir considera importante recién a partir del volumen de un huevo. Menos de eso no lo considera importante para tener que regresar ni para la quema del hametz, ni tampoco para la incineración de la carne. Vemos que para él es una cantidad no relevante en absoluto. Por otro lado, Rabbi Yehuda, por su parte dice no, incluso el volumen de una aceituna es considerado importante, por eso debe regresar. Siendo así, tenemos una evidente contradicción. La Mishnah en el tratado de Berajot dice, ¿cuánto es la cantidad de pan que debe consumir la persona en conjunto para tener que realizar el Birkat Hamazon conjuntamente, invitando al resto y decir en conjunto el Birkat Hamazon a Kadosh Baruj Hu para agradecer por la comida? Ad Kazait. Ahí Rabbi Meir dijo hasta el volumen de una aceituna. Rabbi Yehuda es quien dijo hasta el volumen de un huevo. Vemos entonces aparentemente que están diciendo justo la opinión opuesta a la que ellos dijeron aquí. Aquí Rabbi Yehuda le dio importancia al volumen de una aceituna y allí dijo recién cuando lleguemos al volumen de un huevo. Y Rabbi Meir a la inversa. Amar Rabbi Yohanan, Muhlefet Ashita. Dijo Rabbi Yohanan, debemos alterar las opiniones, tenemos que invertirlas, está equivocada. Escrito el nombre de uno por el otro, se invirtieron los nombres y tenemos que dejar todo compatible, siguiendo la misma estructura una que el otro. Así es como contestó Rabbi Yohanan. Abayé dice Lotifuj, no hay ninguna necesidad de tener que alterar los nombres. Podemos dejar todo como está escrito y sin embargo no hay ninguna contradicción. ¿Por qué? La discusión de ellos es acorde a cada situación. Aquí en nuestro Masejet en nuestro tratado están discutiendo algo que depende de la lógica. Y allí, en el tratado de Berajot, en relación al Birkat Hamazon, están discutiendo en una interpretación en los Pesukim. Ahí discuten la interpretación de los Pesukim. La obligación de tener que bendecir el Birkat Hamazon
el agradecimiento por la comida, es una obligación de la Torá. El pasuk nos dice explícitamente en la perashá de Ekev, en la porción de Ekev, de Ajaltá, Besabata, Uerajtá, et Hashem Melokeja. Vas a comer, vas a estar satisfecho y vas a bendecir a Boreolam por lo que comiste. Rabbi Meir Sabar, de Ajaltá, Zoahirá. Rabbi Meir interpretó el pasuk de la siguiente manera: vas a comer, Zoahirá, se refiere a la ingesta del pan. Besabata, y cuando dice te vas a saciar, Zoshetia, no se refiere a que uno va a estar saciado por lo que comió, sino va a saciar su sed. Entonces, el pasuk nos está exigiendo la obligación. Para tener la obligación de tener que recitar el Birkat Hamazon, es necesario que haya comido y bebido. Así como interpreta Rabbi Meir el pasuk. Y por lo tanto, va a Gilad Bekazait. Hay un punto en el que nadie discute. Con el volumen de una aceituna es considerado agilá, es considerado una comida menor al volumen de una aceituna. Nosotros decimos que el hombre está probando, está catando la comida. Para que se llame comer, es mínimamente el volumen de una aceituna, y en ese punto están todos de acuerdo. Ahora bien, de acuerdo a Rabbi Meir, cuando el pasuk dijo ve'ajaltá ve'sabata, nos dijo van a comer. Y no más que eso. Hay que comer y hay que beber. Sabata, saciar es saciar la sed. Pero con comida es suficiente entonces, con cualquier comida, que es el volumen de una aceituna. En cambio, el viuda interpretó que el pasuk está agregando sobre la cantidad de alimento. Vas a comer y te vas a satisfacer con el alimento. Es decir, no es una ingesta común, que es el volumen de una aceituna, sino tiene que ser una ingesta que provoque saciedad en el cuerpo de la persona. Y esto es con el volumen de un huevo. Por lo tanto, en lo que respecta al Birkat Hamazon, en recitar la verajá, tenemos una obligación del pasuk, y la discusión de Rabbi Meir y Rabbi Yehuda es cómo interpretar el pasuk. Rabbi Meir interpreta que alcanza con una agilá, con una comida normal, que es el volumen de una aceituna. Rabbi Yehuda interpretó que ahí la Torah exige una comida que también llene a la persona, y por eso ahí es necesario llegar al volumen de un huevo. Entonces es una discusión aislada en la interpretación de pasuk, que no se le puede plantear como un parámetro para lo que están discutiendo aquí en nuestro tratado, con qué cantidad de carne o de hametz tiene que tener en su poder para que él vuelva a incinerarlo. Pero en cambio aquí discuten en una cuestión lógica, un criterio completamente independiente. De hecho, la obligación de tener que regresar para incinerar el hametz o la carne es una obligación impuesta por nuestros jajamim, rabínica, por los sabios. No es obligación de la Torá. Y sobre esta imposición de nuestros jajamim discutieron. Rabbi Meir entiende que la medida que pusieron los jajamim para obligarlo a tener que regresar es una medida similar. De hecho, tenemos que ponerle nosotros un tope, un límite, o por lo menos una medida para exigir que tenga que volver. Cuando jajamim tomaron la decisión que vuelva y que incinere en su casa, o que vuelva y que incinere en Jerusalén la carne, ellos tomaron un criterio y dijeron, bueno, ¿con qué nosotros podemos comparar? ¿Qué medida vamos a tomar? Rabbi Meir entendió que la medida que tomaron los jajamim es la misma medida de importancia que tiene el alimento para impurificar, transmitir impurezas a otros alimentos. Matum atobe kabetza, abhazar atobe kabetza. Así como el volumen para poder impurificar a otro alimento es de un huevo, así también entendió que ese volumen, que es importante como para poder impurificar a otro, también sería una cantidad importante como para poder exigirle a la persona que tenga que regresar a su hogar. Y ese fue el parámetro que entendió Rabbi Meir, que tomaron nuestros jajamim con respecto a esta ley.
Por otra parte, el Viuda tomó otro parámetro y dijo, seguramente tomaron la misma medida que hay con respecto a la prohibición de su ingesta. Así como con respecto a la ingesta, para que él sea castigado y se le dé latigazos, tiene que haber consumido mínimamente el volumen de una aceituna. También seguramente aquí utilizarán el mismo parámetro y por eso dijo que es con el volumen de una aceituna. Tania, y la Gemara aprovecha y nos trae una cuarta opinión en relación a lo que estudiamos en la Mishnah, que hay tres opiniones. Nos agrega aquí una cuarta opinión. Tania, Rabbi Natán dijo, tanto con respecto al jamés como con respecto a la carne de las ofrendas, la medida es el volumen de 2 huevos, no menos que eso. Velo odulo jajamim, no nos dice la Gemara en qué se basó para tomar esta medida, pero sí nos dice que los jajamim no estuvieron de acuerdo con esta postura que dijo Rabbi Natán. Y ya que nuestra Mishnah habló con respecto a Jerusalén, que quien sale de Jerusalén con la carne la arruinó y tendría que volver a incinerarla, entonces nos va a traer algo más en relación a Jerusalén. Y comienza con el siguiente pasuk, que es una profecía a futuro, que dice así: cuando vaya a venir la Geulá, cuando llegue la redención, de allá cuando llegue aquel día, el día de la salvación, no será más la luz. Y Ekarot de Kipaon, traducción literal sería importante y liviana. May Ekarot de Kipaon, ¿a qué se refiere importante y liviana? Amar Birazar ze or sheyakar ba'olam hazeh vekafui la'olam haba. Se refiere a la luz más importante, al destello y brillo de luz mayor que tenemos nosotros aquí sobre la tierra, que es la luz del sol. Ese gran destello y brillo que tiene el sol es el Or Yakar, es la luz más brillante y más importante que tenemos aquí. En el futuro va a quedar Kipaón, va a quedar como una luz liviana frente a la gran luminosidad que va a existir en el futuro. Esta luz potente que nosotros conocemos en la actualidad quedará completamente liviana. A eso se refirió el pasuk de acuerdo a esta primera interpretación que nos trae aquí la Gemara. El Bío Hanan por su parte dijo otra interpretación. El Negaim ve a Olot. No está haciendo referencia a la luz física, está haciendo referencia a la luz que irradia la Torá, la comprensión y lo que ilumina y nos hace ver las cosas correctamente, la Torá. Y dice que está haciendo referencia al estudio de la Torá valioso y precioso en este mundo, que en se refiere a los tratados de Negaim y Aholot, tratados que dilucidan temas bastante complejos de pureza e impureza relacionados con las manchas que salían en el cuerpo de la persona, en el rostro también, el lugar donde crece la barba, el cabello, etcétera, que cada uno tiene sus complejidades con el tamaño de la mancha, el color de la mancha, el pelo de color blanco, de color amarillo, si se le peló una parte del cuero cabelludo, etcétera, etcétera. Son cosas muy complejas y difíciles de estudiar. Y lo mismo el tratado de Aholot, que habla con la impureza de los muertos, cómo se contagia la impureza de los muertos a través de los distintos techos y formas de cubrir a la impureza, que son dos tratados muy valiosos y costosos porque la gente se priva de estudiarlos por la complejidad que tiene y que estamos un poco cegados y faltos de comprensión en ellos, que van a ser de que fuimehem la olam haba, que van a ser livianos y fáciles de comprender en el futuro, porque Boreolam va a abrir nuestras mentes y nos va a iluminar con el conocimiento de la Torah para que tengamos una comprensión plena de lo que estamos estudiando, incluso aquellos pasajes que eran tan complejos actualmente. Rabbi Yoshua ben Levi Amar, por su parte, tercera interpretación es la que dijo Rabbi Yoshua ben Levi. Son aquellas personas que en este mundo, en la actualidad, nosotros los valoramos, los consideramos importantes por sus riquezas y sus patrimonios físicos, y
no van a tener ningún tipo de valor e importancia en el futuro, ya que nadie le va a dar valor a lo material, sino solamente a lo espiritual. Que Rabbi Yosef es Rabbi Yoshua ben Levi, como pasó en una oportunidad con Rabbi Yosef, el hijo de Rabbi Yoshua ben Levi, es decir, el hijo de quien interpretó el pasuk de esta manera, tuvo el siguiente episodio. Halash, él enfermó, ve itnegid, y como se diría en la actualidad, tuvo una muerte clínica, clínicamente estaba muerto y su alma se separó de su cuerpo. Kihadar, cuando regresó, se recuperó y volvió a ingresar el alma dentro de su cuerpo. Amarle Abuja, le dijo a él su padre, May Hazita, ¿me podés contar, querido, qué es lo que has visto mientras tu alma estuvo en el otro mundo? Amarle le dijo, Lama Fuhra, y de ahí yo vi que las cosas estaban invertidas a las que vemos en este mundo. Las personas que aquí estaban en nivel importante, como los adinerados, ahí estaban en el lugar inferior. Y los que aquí estaban en el lugar inferior, ahí estaban en el lugar superior. Amarlo le dijo su padre, Beni Olam Barur Raita. Tú viste un mundo con claridad. Esa es la manera correcta de ver las cosas. La persona con dinero no es la persona importante. No es lo físico lo que tiene valor, sino lo espiritual. Y ahí las cosas se ven en la proporción correcta. Veana Nehejiatam, y le preguntó, ¿y nosotros, los estudiosos de la Torá, cómo somos vistos allí en aquel mundo? De la misma manera que nos valoran a nosotros aquí por estudiar la Torá en este mundo, también somos igualmente valorados en el otro mundo también. Y escuché por ahí que decían, dichoso aquel que llega aquí a este otro mundo, al Gan Eden, llega teniendo el Talmud, teniendo el conocimiento del estudio plenamente en su mano, claro y preciso, dominándolo. Es decir, que incentivó de alguna manera a que uno estudie y repase sus conocimientos para tenerlos plenamente bajo su dominio. Y sobre esto, incluso arriba en el Gan Eden, son alabados por tener este nivel de conocimiento. Me llamaste también escuché que decían por ahí, aquellos que fueron ejecutados por el reinado romano, por el imperio romano, así sería la traducción literal, no hay ninguna persona que pueda ver el lugar que está destinado para ellos, porque es un nivel superlativo que alcanzaron estas personas. Pregunta a la Gemara, Manninu, ¿de quién se está hablando? Y le Rabbi Akiva, si estaría haciendo referencia a Rabbi Akiva y sus compañeros, Rabbi Akiva, Rabbi Hospita Meturgeman, Rabban Gamliel, Rabbi Ishmael, etc. Todos esos grandes que fueron ejecutados por el imperio romano por difundir la Torá, por dedicarse al estudio de la Torá, etc. No es viable. ¿Acaso el nivel superlativo que ellos adquirieron es porque fueron sentenciados por el imperio romano? No por la grandeza en sus actos y conocimientos de Torá, etcétera, sino el nivel que alcanzaron es solamente porque fueron ejecutados, como destacó ahí la frase Harugé Malhut, aquellos que fueron sentenciados. En la Harugelud, sino está haciendo referencia a dos personas que no eran grandes sabios y no se destacaban quizás por sus conocimientos y estudio y esmero en el cumplimiento de las mitzvot específicamente, pero ellos tuvieron una entrega absoluta por el pueblo. Había pasado que murió la princesa, la hija del rey, y se culpaba a los Yehudim de la ciudad de Lud por haberla asesinado. El rey enfurecido quería ejecutar y sentenciar a todos los habitantes de la ciudad, y dos hermanos de la ciudad de Lud asumieron la responsabilidad adjudicándose el asesinato de la princesa como que ellos lo cometieron para salvar a todo el resto del pueblo. Entonces fueron ellos dos sentenciados y salvaron a todo el resto del pueblo. Y sobre estos dos hermanos es que escuchó
Ahí, Rabbi Yosef, el hijo de Rabbi Yoshua ben Leví, que en el Shamaim, en el cielo pregonaban y decían, el lugar que está destinado para estos dos que fueron ejecutados, no hay quien pueda llegar a verlos, por la entrega que tuvieron y que fue realmente solamente ese acto el que les validó llegar a ese nivel. Continúa con el mismo pasuk ahí en las profecías del Naví, del profeta Zecarías, que habla del futuro, y ahí continúa y dice, en aquel día, y justamente el pasuk no tiene mucha comprensión, y la Gemara quiere entender a qué se refiere, y vamos a ver discusión también en la interpretación de las palabras. ¿Qué es esta palabra mesilot asus, del caballo? ¿Qué son los mesilot del caballo? Amar Yoshua ben Leví a ti a Julio Sifa al Yerushalayim al Sheasus Ratz Umatzil. Dijo Rabbi Yoshua ben Leví, y esta es la relación que tiene con lo que nosotros estábamos hablando en relación a la ciudad de Jerusalén. Boreolam en el futuro va a ampliar la ciudad de Jerusalén. ¿Y cuánto terreno va a ser ampliado? Nos dice el tiempo, el terreno que llegue a correr un caballo desde el amanecer hasta el mediodía, en donde él hace sombra sobre el lugar donde él estaba parado. Al mediodía el sol se encuentra debajo del cuerpo de la persona. Más fácil todavía comprenderlo en un animal, en un caballo, hacer que el cuerpo de ellos es horizontal. Durante la mañana la sombra se va a encontrar de un costado y durante la tarde de otro costado. Para el horario del mediodía, cuando el sol se encuentra en el cenit, la sombra del caballo se encuentra justo debajo de él. Y aquí a eso se refiere cuando dice Mesilot Hasus. Mesilot es la Shon Tzel, en una expresión relacionada con la sombra. Y nos está diciendo que hasta que llegue la sombra debajo del caballo, que eso sería al mediodía, todo ese tiempo que pudo correr y avanzar desde el amanecer hasta el mediodía es el terreno que se le va a ampliar a la ciudad de Jerusalén en el futuro. Rabbi Elazar dijo otra interpretación: Kol mesilot shetolim lasus ben anavie kodesh lashem. Aquellas especies de monedas, o podríamos decir de pequeños círculos metálicos que colgaban a modo de adorno en la frente, entre los ojos del caballo, ellos en el futuro van a ser transformados y donados para el Kodesh. A eso se refiere el pasuk cuando dijo al mesilot hasus Kodesh la Hashem. Van a ser estas mesilot hasus, que serían estos adornos que ponen en los caballos, van a quedar consagrados para Boreolam. Hasta ese pequeño artículo la gente va a entregar a Boreolam. Por su parte dijo no, se refiere al botín de guerra que los Yehudim van a usurpar de las demás naciones. Todo lo que ellos pudieron juntar desde la mañana hasta el mediodía, todas esas grandes riquezas las van a entregar y donar a Boreolam. Bishlama le mandé a Marcol Bizash de Israel. De acuerdo a Rabbi Yohanan, podemos entender correctamente, es comprensible, está bien lo que el pasuk, si él dijo que se refiere a todo lo que ellos puedan llegar a abastecerse y a tomar durante toda la mañana hasta el mediodía, que todo eso lo van a donar. Es comprensible, es comprensible lo que el pasuk dice, que incluso las ollas en las que van a cocinar en el Bet HaMikdash van a ser como los mizrakim, como los panojos, como aquellas pequeñas jarras con las que ellos recibían la sangre de las ofrendas y las salpicaban, que eran jarras fabricadas en oro y en plata. Entonces puedo comprender que si en el futuro van a ser tantas las donaciones que van a traer al Bet HaMikdash, que incluso las ollas en las que ellos iban a cocinar van a ser ollas de oro y de plata. Pero para las otras dos interpretaciones, para quien interpretó que la ciudad de Jerusalén se va a ampliar, para quien interpretó que los pequeños adornos que estaban colgando en la frente de los caballos iban a donarla al Bet HaMikdash,
¿Cómo se interpreta este pasuk? ¿Qué relación hay en que se va a ampliar la ciudad de Jerusalén con las ollas que van a cocinar, que van a ser de oro? E incluso la pequeña donación de estas argollitas o círculos, como dijimos, que ponían y colgaban en las frentes de los caballos, no es suficiente para poder fabricar tanta cantidad de ollas de oro y de plata. Sino, dice la Gemara, Milta Aharitika Amar. De acuerdo a estas dos interpretaciones, a las primeras dos interpretaciones que interpretaron en el pasuk anterior, aquí ellos van a dar una nueva interpretación. No es una continuación de lo anterior, sino es una nueva profecía que nos está diciendo de Mit'atere Israel Mitnatve Umaite, que los Yehudim en el futuro van a enriquecerse y van a dar muchísimos donativos al Bet HaMikdash. No es que van a donar lo que fue nombrado en el pasuk anterior, en el versículo anterior, sino es una nueva profecía. Continúa la Gemara diciendo, también es comprensible de acuerdo a quien interpretó que se iban a realizar todas estas donaciones de todo el botín de guerra. Puedo entender lo que el pasuk continúa diciendo ahí también, y no va a haber más comerciante en el Bet HaMikdash, es decir, no va a haber ninguna persona que se tenga que ocupar en el Bet HaMikdash para vender y comprar de los productos que consagraron hacia el Bet HaMikdash, para poder abastecerlo y que tenga con qué mantenerse, ya que van a ser tanta la cantidad de donaciones que no van a necesitar vender y comprar absolutamente nada. Pero de acuerdo a estas otras interpretaciones que dijimos antes, ¿a qué se refiere el pasuk cuando está diciendo que no va a haber más comerciante? Amar Birmiá en Cananí. Al ser que ese otro pasuk que dice Velo y Kenani od bebet Hashem viene hablando inmediato a lo que el pasuk anterior nos dijo, que los Yehudim van a enriquecerse. Entonces, ¿cuál es la relación que los Yehudim se van a enriquecer con esto? Dice, ellos interpretan la palabra Kenani como una palabra compuesta en Cananí. Kenani en Cananí. No hay aquí pobres. Como dijimos, para ellos hay una nueva profecía que se van a enriquecer, y a eso se refiere cuando el pasuk dice Velo y Kenani od bebet Hashem. No va a haber nadie más pobre que se presente en el Bet HaMikdash, porque todos los Yehudim van a ser adinerados. Ninguno va a estar necesitado de ninguna cosa material. Ahora la Gemara vuelve a la interpretación anterior, que interpretó que la palabra Kenani quiere decir comerciante, o Kenani Menarande y Kretagat, y que el Kenani es un apodo, una manera de llamar al comerciante. ¿En qué te has basado para decir esto? Está escrito en el pasuk, el pasuk en la porción de Vayeshev nos dice que vio allí Yehudá, cuando está hablando con respecto a Yehudá, el hijo de Jacob, quien se separó del resto de los hermanos en relación a todo lo que había pasado con la venta del hermano Yosef. El pasuk dice, y vio allí Yehudá bat ish Kenani, la hija de un hombre Kenani. Y ahí pasuk dice que él la tomó como esposa. Ahora bien, ¿a qué se refiere con la hija de un hombre Kenani? Si realmente se refiere a un hombre kenanita, oriundo de Kenán, que era la tierra de Israel, era apodada, tenía el nombre de Kenán por el descendiente de los descendientes de Noah. Efshar, va Abraham beizir Isaac. Es posible, Abraham le advirtió a su hijo Isaac, a través sí de Eliezer, no tomar una mujer de la tierra de Kenán. Va Isaac beizir Jacob, así también Isaac le advirtió a su hijo Jacob no tomar mujeres de la tierra de Kenán. Y Yehudá, hijo de Jacob, nieto de Isaac, bisnieto de Abraham, quienes advirtieron a sus hijos de no tomar mujeres de Kenán, ¿va a ir él y tomar la hija de un kenanita? No tiene ningún sentido interpretar el pasuk de esta manera.
Ela, Amar Bishmo Melakish, nos dijo el Bishmo Melakish, la lectura correcta de este pasuk es Bat Gabrat Agara, la hija de un comerciante. Bat Ish Kenani, la hija de un hombre comerciante. ¿En qué me baso, dice Resh Lakish, para dar esta lectura? Además de la incongruencia que quedaría en la conducta de Yehudá. Kenan tiene en su mano una balanza engañosa, que no estaba equilibrada. ¿Y quién es el que tiene una balanza no equilibrada? El vendedor. El vendedor utiliza la balanza para pesar los productos que está vendiendo. Quiere decir que la interpretación de la palabra Kenan ahí se entiende por contexto que se refiere a un comerciante. Aquí también dice Resh Lakish, llego a la conclusión que lo que está escrito en la hija de un Kenaní es la hija de un hombre comerciante. Y a su vez, también en el versículo de la profecía de Zecharia vamos a dar la misma lectura diciendo que no va a haber comerciantes en el Bet HaMikdash. Nadie va a tener la necesidad de vender nada de lo que hay en el Bet HaMikdash. ¿Sí? O por lo que está escrito en el otro versículo, que Asher Sohare Asarim, sus comerciantes se van a transformar en ministros, y sus Kenanim, que no tiene sentido explicar que se refiere a los Kenanitas, sino los vendedores, van a transformarse en las personas más importantes de la tierra. Vemos entonces de dos fuentes distintas de donde podemos interpretar que la palabra Kenan se interpreta como un comerciante. Y concluye la Gemara hablando también del futuro. Veaya Hashem Lemelech, que también es pasuk en el mismo libro de profecías del profeta Zecharia. Veaya Hashem Lemelech al kol haaretz bayom hahu ihye. Veaya Adonai Lemelech al kol haaretz bayom hahu ihye Adonai echad ushmo echad. Pasuk que nosotros decimos todos los días, será Hashem rey sobre toda la tierra. Bayom hahu, en aquel día, ihye Hashem echad, Boreolam será uno, único, y su nombre será único. Y sobre esto plantea la Gemara una pregunta muy sencilla. ¿Acaso actualmente Hashem no es uno y único? ¿Qué es en aquel día será? Lo que oramos de no es comparable este mundo en el que vivimos con el mundo venidero. Ahora más de al Besorot tomó tomar Baruch Hatov y ha metido al Besorot la automera Baruch de Yana Emet. Aquí, en la realidad actual, cuando Boreolam nos manda cosas buenas, decimos Berajá Hatov Ve'ametiv, que es bondadoso y beneficia a los demás. Y lamentablemente, por desgracias, también tenemos que bendecirle y agradecerle y decimos Dayana Emet, quien juzga con la rectitud, un juez verdadero. Y él mandó lo que corresponde mandar. Esto es las vivencias que nosotros tenemos en la realidad que tenemos que lamentablemente vivir actualmente. Leo va, pero en cambio en el mundo venidero, solamente van a ser bondades y no se van a escuchar desgracias y lamentos en absoluto. A eso se refiere Hashem Echad. Hashem va a ser uno. ¿Qué quiere decir uno y único? Actualmente nosotros vemos dos conductas que tiene Boreolam, de benevolencia y de castigo y severidad. En cambio, en aquel momento, en el mundo venidero, va a ser una única conducta que va a tener Boreolam. A eso se refiere cuando dice Hashem Echad, va a ser uno solo. Quiere decir, va a tener una única conducta solamente de benevolencia y beneficencia. Ushmo Echad, y su nombre es uno solo. ¿Será su nombre uno solo? Mai Echad, ¿a qué se refiere uno solo? ¿Acaso ahora Boreolam tampoco no es que tiene un solo nombre? Dijo Rav Yitzhak, no se compara este mundo con el mundo venidero. En este mundo, el nombre de Boreolam lo escribimos con Yod Ke Vav Ke. Así va deletreado el nombre de Boreolam de 4 letras, primero una Yod, después la letra E, después la Vav y después la E. Así está escrito en el Sefer Torah, así en los Sidurim, pero si bien lo escribimos de esa manera, Nikra Be'alef Dalet, no lo leemos de la manera que está escrita, leemos
y con las letras Aleph, Dalet, Nun, Yod, Amonai, no de la manera que está escrita. Entonces, Boreolam Kaviahol, si se podría decir figurativamente, en este mundo que nosotros vivimos, se muestra con dos nombres, uno escrito y otro que es el pronunciable. Pero en cambio, en el mundo venidero, el nombre de él se va a escribir y se va a pronunciar y leer de la manera que está escrito. Por eso es que nosotros decimos que en el futuro será el nombre de Boreolam uno solo. Y la Gemara concluye diciendo, no, Sabá Rabá de Midrash Pirká, Rabá en una oportunidad pensó explicar en público sobre el nombre de Boreolam, el nombre inefable de Boreolam. Amarle a Usabba, le dijo a aquel anciano, algunos explican que se refiere a Eliyahu Anabí, que se le reveló y le dijo, Le Alam, que en el Pasuk, cuando habla sobre el nombre, dice, Zesh Shemi Le Olam. Este es mi nombre para siempre, pero la palabra Leolam está escrita sin Vav, sin la letra Vav. Se la puede leer Lealam, que quiere decir para ocultar. Este es mi nombre para ocultar, es decir, manténlo oculto. No hables y no des explicaciones, menos públicamente, sobre este nombre. Por lo tanto, no hable y no explique, así le dijo Eliyahu Anabí a Rabá, no explique sobre el nombre de Boreolam en público. El día había planteado una contradicción también. Por un lado está escrito, Ketiv, Zeshemi Leolam, este es mi nombre para siempre, que dijimos que al estar escrito sin la Vav, se interpreta para ocultar. Quiere decir que este nombre Boreolam quiere que se mantenga oculto. Y por otro lado dice, y este nombre es mi recuerdo para las generaciones. Recordarlo quiere decir que hay que expresarlo y decirlo, y de esa manera todos lo nombran y lo recuerdan. Entonces, ¿hay que ocultarlo o hay que recordarlo constantemente? Amar a Kadosh Baruj Hu, y así interpretó Rabbi Aviná, así dijo Boreolam, lo que Shani Nichtaba ni Nikra, no es de la misma manera en la que se escribe mi nombre, a la manera en la que se pronuncia y se lee mi nombre. אני נקרא, נכתב אני בי"ק, ונקרא אני באלף דלת. Mi nombre se escribe con las letras Yod-K, pero se lo lee con las letras Alef Dalet, como dijimos anteriormente. Y eso sería la interpretación del Pasuk. Zeshemi, este es mi nombre que va a estar oculto. El que se escribe Yod-K, Vav-K, ese no lo pronuncian. Queda solamente escrito y nadie lo escucha. Zezichri, ese es el que se recuerda. Lo escuchan constantemente porque esa es la manera de pronunciar lo que es con Aleph, Dalet, como nosotros lo nombramos cada vez que tenemos que recitar alguna de las bendiciones. Adra alach elu obrim beli neder.